Oremos, ¿qué les parece? Querido Señor, cuán felices somos, Señor, de ser tus hijos, de conocerte, de tener el privilegio de venir a tus pies, Señor, para que nos enseñes. Qué privilegio maravilloso, Señor, de tener a Jesús como nuestro Salvador, al Espíritu Santo como nuestro consejero, a los ángeles del cielo, Señor, como los que nos ayudan en cada momento de nuestra vida. Querido Dios, no lo podríamos hacer sin ti. Sin ti no hacemos nada. Pero te damos gracias, Señor, que a través de tu poder maravilloso nos sustentas. Nos das la vida, Padre. Nos das aire para respirar, agua para tomar, comida para nutrir nuestro cuerpo. Nos das ropa, Señor, para vestirnos, casa donde vivir, trabajo. Suples todas nuestras necesidades. Te alabamos, Señor, a ti por todo lo bueno. Y sobre todo nos has dado salvación en Cristo Jesús. Vida eterna, Señor, a pesar de que no lo merecemos. Nosotros merecíamos la muerte eterna, pero en Cristo Jesús ya gozamos de vida eterna y te alabamos por ello, Señor. Esta noche, Señor, cuando venimos alrededor de tu palabra, queremos implorarte, Padre, de que tú te acerques a nosotros y nos hables, Señor. Que tu Espíritu, Señor, toque nuestros corazones y podamos ver, Señor, cuánto anhelas tú salvarnos. Sé con nosotros, Padre, y enséñanos, lo pedimos por Jesús. Amén. Sí, el micrófono. Gracias. Hola, Mirellita. Estás tan lejos allá sola. Siéntese para que no se sienta solita ya, pues. Qué lindo verlos. Qué lindo verlos y a todos los que están en Zoom también. Tenemos un buen grupo en Zoom. Bienvenidos a todos y que el Señor los bendiga grandemente. Es un gozo poder tenerlos también. Bueno, yo estoy mirando aquí a Zoom, pero hay que mirar a la cámara para que ellos crean que los estoy mirando a ellos también. Hace años atrás tuve que ir a la corte. Le habían sacado unos partes a mis hijas que no los pagaron con mi auto y tenía que ir a la corte a clarificarlos. Me metieron en problemas ellas. Y no es nada agradable tener que ir ante el juez, ¿no les parece? Ir a un juicio. Y me aparecí por allá y con un amigo que me acompañó, un abogado, y cuando el juez, a mí no me faltan las palabras, pero cuando el juez me llamó y me hizo preguntas, se me escondieron las palabras de puro miedo, de esta intención. Nunca en mi vida había estado en una corte antes y tan solo el hecho de estar en una corte me llenó de miedo. Y anoche aprendimos a través de la profecía de los 2300 años que la desglosamos y aprendimos de que la profecía comienza en el año 457 antes de Cristo y está dividida en dos grandes secciones. La primera parte que cubre 490 años, que es la profecía que tiene que ver con Israel, y la segunda parte, que es la profecía que nos lleva hasta el momento en cuando en el cielo iba a comenzar la purificación del santuario. Ahora, cuando entendemos esta profecía correctamente, nos vamos a dar cuenta que toda la profecía tiene que ver con el ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Así que el gran propósito por el cual Cristo Jesús vino a la tierra fue el poder ser nuestro sumo sacerdote. Por ejemplo, la profecía nos muestra el bautismo de Jesús como uno de los hitos grandes de la profecía. Y en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, cuando era ungido como sumo sacerdote, lo primero que hacía era desnudarse de sus ropas normales y le lavaban el cuerpo. Ustedes pueden estudiar eso en el Antiguo Testamento, le lavaban el cuerpo y luego que le lavaban el cuerpo, él era ungido con aceite. Se lo vestía con vestiduras de sumo sacerdote y luego era ungido con aceite, símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y si ven aquí, Jesús en el año 27 fue bautizado, su cuerpo fue lavado y luego él fue ungido con el Espíritu Santo. Luego lo que venía en la preparación para que el sumo sacerdote comenzara a oficiar era de que él tenía que ofrecer sacrificios.
sus primeros sacrificios, y vemos que Jesús ofrece su propio sacrificio en el año, se me está acabando la pila, parece que, en el año 31, él se ofrece a sí mismo. Entonces la profecía nos muestra el comienzo del ministerio de Jesús como sumo sacerdote. En el año 31, Jesús iba a comenzar su ministerio sumo sacerdotal luego de haberse lavado, de haber sido ungido por el Espíritu Santo y haber ofrecido el sacrificio necesario. Él puede comenzar a ministrar como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario, en los cielos. Y ahí iba a pasar ¿cuántos años? 1810 años ministrando en nuestro favor en una obra de intercesión. ¿Se acuerdan que Él es nuestro mediador, nuestro intercesor y nuestro abogado? Esas son las labores que Él cumple como sumo sacerdote. Y luego en el año, al fin de los 1810 años, en el año 1844, Cristo Jesús iba a comenzar en el lugar santísimo del santuario en los cielos, la obra de juicio, la obra de purificación del santuario. Lo entendimos anoche, ¿no? Espero que haya quedado claro. Entonces, el santuario es purificado en los cielos porque nuestros pecados, al ser confesados y entregados a Cristo Jesús, quedan en el santuario en los cielos, quedan grabados en los libros del santuario en los cielos, y entonces el santuario debe ser purificado, y la purificación del santuario se lleva adelante con la obra de juicio. Y aprendimos que el juicio comenzó. ¿Cuándo comenzó el juicio? El 22 de octubre de 1844. ¿Por qué el 22 de octubre? Porque fue el día en que en el año 1844 se celebró la fiesta del Día de la Expiación entre los judíos. Y cuando vemos la historia, todos los eventos, los hitos del plan de la redención cayeron en el día de la fiesta. ¿Cuándo murió Jesús? En la Pascua. ¿Cuándo Jesús fue enterrado? ¿Cuándo estuvo en la tumba? En la fiesta de los panes sin levaduras. ¿Cuándo resucitó Jesús? En la fiesta de las gavillas mecidas. ¿Cuándo cayó el Espíritu Santo? En el Pentecostés. Exactamente, todas las fechas. Entonces, es lógico concluir que en el cielo, el día de la expiación comienza cuando la fiesta de la expiación se celebra aquí en la tierra. Y fue en el año 1844, el 22 de octubre. En Eclesiastés leemos acerca de la realidad del juicio. ¿Cómo la imagen cambiada? ¿Qué pasa? La pantalla grande y sale chiquitito porque está... Ya, ¿qué pasó aquí? No pueden leer. Claro, no pueden leer. Vamos a parar el compartir. ¿Por qué está ocurriendo eso? Voy a parar un poquitito la presentación para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Dónde estamos? Okay. Ahí está. Eso es lo que debiera hacer, ¿no? Muy bien. Vamos nuevamente a compartirla y ver qué ocurre. Ahí sí. Ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos enseña la realidad del juicio, que Dios nos va a juzgar. Y es natural porque Él nos creó libres. Y la libertad demanda responsabilidad, que le demos cuenta a alguien por los hechos de nuestra vida. ¿Qué hicimos con aquella libertad? Entonces, el juicio es una realidad natural en un universo libre. Dice Eclesiastés 3:17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace.
Así que Dios ha determinado un tiempo para todas las cosas. Hubo un tiempo para que Jesús naciese. Hubo un tiempo para que Jesús fuera bautizado. Hubo un tiempo para que Jesús muriese. Hubo un tiempo para que Jesús ascendiese a los cielos y ministrase como nuestro sumo sacerdote en el lugar santo. Y ahora hay un tiempo que Dios determinó para el juicio. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Todos, buenos y malos, justos e injustos, todo el mundo será juzgado. Así que de esta no se escapa nadie. El ser humano quiere ser libre. El ser humano quiere hacer como él quiera, quiere hacer y deshacer, y luego el ser humano no quiere ser responsable ante nadie. El ser humano no quiere dar cuentas de sus hechos. Es por eso de que muchos han negado a Dios y muchos niegan el cristianismo, porque el cristianismo, por naturaleza, basado en las escrituras, enseñamos de que hay contabilidad, hay que darle cuentas a Dios por nuestros hechos. El día viene cuando todo ser humano comparecerá ante Dios. Así que Dios va a juzgar al mundo, queridos hermanos, queridos amigos. Es una realidad que no podemos escapar. En Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Así que de acuerdo al apóstol Pablo, el juicio es parte de las buenas nuevas de la salvación. El juicio no es Dios buscando condenarnos. El juicio es el último esfuerzo de Dios para salvar a sus hijos. Así que el evangelio, el juicio es tan parte del evangelio como la muerte de Jesús en la cruz. Son buenas nuevas, son buenas noticias. En el Antiguo Testamento uno escucha a David orando a Dios y diciéndole: Señor, júzgame. Porque el juicio trae vindicación, trae libertad. El juicio va a dar al pueblo de Dios el don de vivir por la eternidad con Dios. Todo juicio demanda evidencia, ¿no les parece? No puede haber un juicio sin evidencia. Si hubiese un juicio sin evidencia, sería un juicio injusto. Todo juicio por naturaleza está basado en evidencia, ¿cierto? El que acusa presenta evidencia. El que defiende presenta evidencia, ¿sí o no? Y el juicio se decide basado en la evidencia, pues. ¿Sí o no? Claro, esa es la naturaleza de todo juicio justo. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, vamos a ver ahora cuál es la evidencia que Dios usa en su juicio. Alégrate, joven, en tu adolescencia, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. ¿Por qué? Parece injusto que Dios le dice: anda, disfruta tu vida, haz lo que tú quieras. Pero entiende que Dios te traerá todo esto a juicio. ¿Por qué? Claro, el joven es libre y él tiene que dar cuenta de cómo usó su vida. Entonces, ¿cuál es la evidencia que Dios usa en el juicio? La vida, pues. Todo lo que hacemos en la vida viene a juicio. En Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, pero yo os digo que toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué viene? ¿Cuál es la evidencia que viene al juicio aquí? Nuestras palabras.
Así que hay en el cielo un récord, se ha grabado en nuestra vida desde el momento que tú fuiste gestado en el vientre de tu mamá hasta el momento que tú mueras, toda tu vida está replicada en los cielos. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Así que vamos a dar cuenta de qué, de lo bueno y de lo malo. Ahora te hago una pregunta. ¿Te sientes cómodo con la realidad del juicio? Comienza a mirar ahora para atrás tu vida, las palabras que has hablado, los pensamientos que has tenido, las interacciones, lo que has hecho en secreto, lo que has hecho en público, tus relaciones, tus decisiones, que hemos hecho en nuestra vida. Todo, absolutamente todo, viene ante el juicio. Todo, no hay escape. Wow. Entonces el juicio es serio, ¿no les parece? El juicio es bien serio. Y nosotros hemos de entenderlo de esa manera. Todo lo que nosotros hemos hecho en nuestras vidas será juzgado. Es natural. Somos seres que debemos dar cuenta de lo que nosotros hemos hecho. Y porque hay un conflicto universal entre Dios y Satanás. El universo ha de tomar decisión. ¿Quiénes van a tener el privilegio de vivir eternamente? Y el universo quiere asegurarse que a los que se le da vida eterna no vayan a manchar el universo nuevamente con pecado. ¿Dónde está grabada entonces esa información? Veamos lo que la Biblia nos dice. Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y ¿qué pasa ahora? Y los libros fueron abiertos. Aquí Daniel ve el 22 de octubre de 1844, no en la tierra, sino que en el cielo. Ve lo que ocurrió en el cielo en aquella fecha. ¿Qué ocurrió en el cielo? Comenzó el juicio. Dios se sentó y ¿qué pasó? ¿Quién es el juez aquí? Dios, lo vamos a ver. Y los libros fueron abiertos. Así que, ¿qué hay en los cielos? ¿Dónde se guarda la evidencia? En libros. Pero yo me imagino que estos libros no deben ser como nuestros libros, ¿no les parece? Este debe ser algo mucho más avanzado que lo que nosotros tenemos. Pero por supuesto, el profeta comunica lo que él vio en lenguaje humano para tratar de explicar lo divino. Así que, ¿qué es lo que hay en el cielo? No sabemos, pero hay records, hay lugares donde se han guardado los detalles de todo ser humano. Cada ser humano tiene un libro donde su vida está escrita. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 15, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego. Wow, así que ¿dónde tiene que estar nuestra vida escrita? Si queremos no ser lanzados en el lago de fuego, ¿dónde tenemos que estar escritos? En el libro de la vida tenemos que asegurarnos. Mañana vamos a estudiar eso. Mañana les voy a enseñar cómo asegurarse que su nombre está escrito en el libro de la vida. Así que claramente nuestra vida está escrita en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a comparecer ante el juicio? En la presencia de nuestros libros. Se va a llamar Samuel Braga y seguramente se va a apretar un botoncito y de repente mi representación, lo que está escrito de mí, toda mi vida, segundo por segundo, va a aparecer ante Dios. Y yo voy a ser juzgado en la presencia de aquellos récords.
Yo te hago una pregunta, ¿cómo están tus récords en el cielo? ¿Hay cosas que quieres que se vean? ¿Hay palabras que has hablado, pensamientos que has tenido, hechos, pecados escondidos que guardas, que nadie conoce? Y sin embargo hay un ángel que todos los días toma nota de lo que está ocurriendo en tu vida y luego va al cielo y lo graba ya y queda para que aparezca en el día del juicio cuando tu nombre sea llamado. Tarde o temprano, todos nosotros comparecemos ante el juicio. Eso es un mensaje solemne, ¿no les parece? Es un mensaje solemne. ¿Cuál es el estándar del juicio? La norma del juicio. Todo juicio tiene una norma. Todo juzgado tiene una norma. ¿Cuál es la norma de los juzgados de Australia? La ley, la Constitución de Australia y las leyes de Australia son las normas sobre las cuales se juzga a los acusados, ¿sí o no? Hay una norma del tránsito, las leyes del tránsito. Cuando tú quebras la ley del tránsito y vas al juez, el juez va a comparar no lo que tú dices, sino que tus acciones se comparan con la norma por la cual estás siendo acusado. La ley sirve para acusarnos. Cuando tú quiebras la ley te acusa. La ley de todo país te acusa, ¿sí o no? Mientras vivas bajo la ley no te acusa. Pero el momento que quiebras la ley te acusa y te haces culpable. Vas donde el juez y ¿qué hace el juez? El juez compara tus acciones con la norma. ¿Cuál es la norma del cielo? Miren, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 al 12 se dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y luego dice así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad que nos juzga? La ley de amor, la ley de los 10 mandamientos. Es la única ley que da verdadera libertad, pero no es una ley de libertinaje, es una ley con consecuencias, es una ley que llama a la responsabilidad, a vivir una vida sometida a la voluntad de Dios. Es la única manera de tener libertad. Entonces, ¿cuál es la norma del cielo? ¿Cuál es el estándar del cielo que es usado para juzgarnos? Los 10 mandamientos. Y aprendimos en nuestra cuarta representación que los 10 mandamientos es simplemente una transcripción del carácter divino, del carácter de Dios. Así que ¿con qué vamos a ser comparados? Con aquella gran ley de amor. ¿Vivimos nosotros basados, motivados por el amor de Dios? ¿O vivimos nosotros motivados por el egoísmo, que es la fuente del pecado? Así que la ley de Dios es la norma del juicio. Es interesante porque hay algunas denominaciones cristianas que enseñan que la ley fue clavada en la cruz y que por lo tanto los cristianos ya no necesitan guardar aquella ley de 10 mandamientos. Si Dios clavase su ley en la cruz y aquella ley hubiese sido dejada de lado y ya no tuviera uso, entonces ¿cuál sería la norma del juicio? Dios no podría juzgar. Y no habría definición de pecado, no habría definición de lo que es bueno y de lo que es malo. El amor habría dejado de existir. Por lo tanto, no podría hacerse juicio. El juicio sería una farsa. Imagínense hacer un juicio sin ley. ¿A quién se puede juzgar si no hay ley? No se puede juzgar a nadie, pues. Donde no hay ley, simplemente cada uno hace lo que quiere y todo es simplemente yo defino lo que es bueno. ¿Cierto? Entonces se necesita una ley. Dios tiene una ley y es con aquella ley que nosotros seremos comparados. Y la ley es simplemente un reflejo maravilloso del carácter de Dios.
El fundamento del universo es el amor divino. Y aquí el amor es el fundamento del juicio. Cuando nosotros estudiamos acerca del juicio, entendemos que todo juicio requiere investigación. ¿Sí o no? ¿Qué se investiga en los juicios? Los hechos. ¿Qué más? Se investiga la vida, se investiga ¿cómo se llama? Lo hablamos delante. ¿Cuál era la palabra? Se investiga la información, la evidencia. Esa es la palabra técnica. Se investiga la evidencia. Por naturaleza, un juicio demanda investigación. Hay un asesinato y la policía quiere traer al culpable a juicio. ¿Qué hacen ellos antes de traerlo a juicio? Investigan cuidadosamente los hechos. Entonces, todo juicio demanda investigación. Incluso Dios mismo, antes de juzgar, investiga las cosas. Miren los próximos versículos. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 20 y el 21, se nos dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Antes que Dios juzgue a Sodoma y Gomorra, ¿qué hace él? Dice que él va y ve. En otras palabras, él va e investiga si lo que se le ha dicho a él de Sodoma y Gomorra es verdad o no. Ahora, Dios no necesita hacer eso. ¿Por qué lo hace? Porque Dios es un Dios justo. Él no se basa en rumores. Su juicio es basado en investigación justa. Y luego, hablando en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, dice: y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Miren las preguntas. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se fijan lo que está haciendo Dios? Va a dar juicio. Adán y Eva eventualmente van a terminar fuera del jardín. Hay un juicio que viene, pero ¿qué hace Dios antes de juzgar? ¿No sabe Dios dónde está Adán? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondiste? ¿Comiste del fruto? ¿Sabía Dios todas esas cosas, sí o no? Pero ¿por qué investiga? No por él, él sabe las cosas. ¿Por qué investiga? Por nosotros. La investigación tiene como favor el clarificar los asuntos para que la evidencia salga a flote y se vea claramente la razón de su juicio. Entonces, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, nadie puede decir: Dios es un Dios injusto. No, no, no. Él investigó y claramente los sodomitas mostraron que ellos eran indignos de vivir. Quisieron violar a los ángeles. Y aquí, cuando Dios echa a Adán y Eva del Edén, nadie puede decir Dios es injusto. ¿Por qué? Porque ellos mismos declaran por su boca que le han desobedecido. Entonces, el juicio divino está basado en una investigación cuidadosa, y esta la dejé en inglés, perdón. No la traduce. Dios siempre conduce una investigación antes de juzgar. Así que hemos de experimentar lo mismo en el cielo. Todo el juicio divino está basado en una investigación cuidadosa de los hechos. Así que el juicio se puede llamar todo el juicio, porque el juicio tiene 3 fases. Yo les voy a mostrar ahora las secuencias del juicio. El juicio tiene 3 fases, pero el juicio podría llamarse el juicio investigador. Claramente, porque se va a llevar todo ser inteligente va a participar de este juicio y se le va a permitir investigar la evidencia a todo ser creado. El juicio está dividido en 3 grandes secciones, 3 fases. La primera fase
es lo que llamamos el juicio previo al advenimiento, el juicio que ocurre antes de la segunda venida de Jesús. Miren, les voy a mostrar versículos que nos muestran esto. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pregunto, ¿esta es una escena de juicio, sí o no? Sí. ¿Quién participa en este? No. ¿Dónde está ocurriendo este juicio? En el cielo. ¿Quién está participando en este juicio? No se ve a Jesús todavía. Yo les voy a mostrar el versículo donde dice Jesús, pero hasta en este momento, ¿quién está participando? Dios, el juez, es Dios el Padre, el anciano de días. ¿Quién más está participando en este juicio? ¿Quiénes son los millares de millares que le servían? ¿Quiénes son? Los ángeles. Así que ¿quiénes participan en este juicio? Dios el Padre, los ángeles. Este juicio está ocurriendo en el cielo y miren ahora quién viene al juicio. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Así que ¿quién más vemos en el juicio? A Jesús. ¿Hay algún ser humano en este juicio? Aparte de Jesús. ¿Hay algún ser humano, sí o no? No hay ser humano en este juicio. ¿Quiénes son los que participan? Dios el Padre, los ángeles y Jesús. Jesús viene como el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús viene a representar al ser humano ante este juicio. ¿Cuándo ocurre este juicio? Antes de la segunda venida, porque al fin del juicio se le da a Cristo el reino. Él recibe el reino como legado al fin de la primera fase del juicio. Así que esta parte del juicio ocurre en el cielo y esta parte del juicio, en esto se envuelven los ángeles, Dios, Jesús, y no hay seres humanos presentes. ¿Cuál es la labor de Dios el Padre? Él es el juez. ¿Se fijan? ¿Cuál es la labor de Jesús en este juicio? Él es el abogado. Él viene a abogar en nuestro favor. Él es nuestro abogado. Apocalipsis 14, 6 y 7, miren. Vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que mientras el juicio se está llevando a cabo en el cielo, hay personas predicando el mensaje que llama al mundo a la atención de que el juicio comenzó en los cielos. ¿Te fijas eso? Así que este juicio claramente ocurre antes de la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo comenzó ese juicio? 1844, el 22 de octubre. ¿Y cuándo se acaba ese juicio? Un poco antes de la segunda venida de Jesús. ¿Quiénes son juzgados en ese juicio? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Te fijas que este versículo nos muestra una cronología del juicio en cuanto a los que vienen a ser juzgados? ¿Quién es juzgado primero en el juicio? Dice la casa de Dios. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Y quiénes son la casa de Dios? El apóstol Pedro dice, y si primero comienza por nosotros, ¿quiénes son la casa de Dios? Son los hijos de Dios. Son aquellos
que han muerto en fe en Cristo Jesús. Son los hijos de Dios desde Adán hasta que se acabe el tiempo de gracia, todos aquellos que alguna vez han proclamado ser hijos de Dios, que han puesto su fe en Jesús, que han entregado su corazón a Dios, que han vivido de acuerdo a los principios del cielo. Todos ellos, ¿cuándo vienen al juicio? Antes de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué antes de la venida de Jesús? Y noten ustedes que dice aquí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Así que los que no obedecieron el Evangelio son juzgados después del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Él dice, nosotros somos juzgados primero y los impíos, los que se pierden, son juzgados después. Así que en este juicio, el pueblo de Dios es juzgado. Ahora, ¿qué están haciendo los ángeles en el cielo? Los ángeles en el cielo ellos están participando del juicio de dos maneras. Sirven al juez. Y lo otro es que ellos son los que están investigando la evidencia. ¿Quiénes son los que están siendo juzgados? El pueblo de Dios. ¿Por qué los ángeles tienen que investigar la evidencia? Porque Dios es un Dios justo y durante el juicio Él va a permitir que toda su creación vea la evidencia, porque es su creación inteligente que ha de dar juicio. Son los ángeles que van a decidir quién se salve y quién se pierde en este juicio. Son ellos los que al ver la evidencia en cuanto al ser humano que dice haber sido hijo de Dios, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. El libro de la vida se va a investigar, se va a ver y se va a analizar y se va a ver si aquellos que dijeron ser hijos de Dios, si dijeron pertenecer a Cristo, sus vidas reflejaron aquello. Por eso somos juzgados por nuestras obras. Tú eres salvo y acepto por fe, pero la fe demanda que tu vida produzca una vida como la vida de Jesús. La verdadera fe que obra por amor lleva a la obediencia, a una entrega completa a Dios para vivir una vida de obediencia, de amor al Señor. Y esa vida va a producir una vida en la imagen de Jesús. Entonces, cuando la vida de los hijos del pueblo de Dios comparece ante el Padre, los ángeles están investigando la evidencia para ver si es que ellos realmente vivieron una vida como Jesús. Las obras, dice, por sus frutos los conoceréis. Yo puedo pararme aquí y predicar un gran sermón y ustedes todos creen que yo soy súper santo. Pero el corazón puede guardar muchas cosas. En la vida privada se pueden hacer muchas cosas que niegan realmente ante el cielo que yo soy un verdadero hijo de Dios. ¿No te parece? Los frutos es el resultado natural de una vida que se vive 70 años. Una vida, si yo a los 30 años me convertí y morí a los 70 años, he tenido 40 años de vida que es imposible negar si yo realmente seguí a Cristo o si no lo seguí. ¿Entiendes? Ocurre algo maravilloso cuando tú eres convertido. Tu vida pasada es borrada, es olvidada. Naces nuevamente y eres escrito en un nuevo libro. Y en ese nuevo libro una nueva vida comienza a escribirse. En el juicio la vida vieja no sale, se deshizo. La vida nueva viene en el juicio. Y lo que el juicio quiere ver en este juicio es si aquellos que dijeron ser cristianos son verdaderamente cristianos. Todo va a venir. El Papa va a venir a este juicio, dice la Biblia. Va a ser juzgado por los ángeles. Van a haber centenares de personas que dijeron ser hijos de Dios y que realmente vivieron una vida doble. Uno a veces se pregunta, pero ¿cómo va a ser que tales personas como estas puedan llamarse cristianos? ¿Serán que son verdaderos cristianos? Cuando escuchamos, por ejemplo, del cardenal Pell, que aquí la ley lo abrogó y hay
personas que dan testimonio que él los abusó a ellos sexualmente. Bueno, será la ley humana que es injusta, que lo saca de la cárcel y lo proclama inocente, pero hay un juicio en el cielo cuando él comparezca, que eso no va a ser el caso. Él se dice ser cristiano, él va a venir en este juicio. ¿Y quiénes van a revisar la evidencia? Los ángeles. ¿Por qué es necesario revisar evidencia? Por la seguridad del cielo. Segundo, porque Satanás ha alzado acusaciones. Los hijos de Dios han sido perseguidos, han sido tratados como mentirosos, como herejes. Los han acusado, han muerto comidos por perros, por leones, quemados. Han sido tratados como la basura de la tierra. Este juicio no va a juzgar de esa manera. Las cortes de la tierra han tratado a los hijos de Dios a través de las edades de lo peor, se los ha vestido de la manera peor. Este juicio los va a vindicar a todos. Es por eso que es necesario ver la verdadera evidencia. Amén. Entonces el juicio de Dios es justo. Y es ahí cuando se van a dar los galardones, lo que cada uno merece. Entonces, según la profecía de los 2300 años, el juicio comenzó el 22 de octubre. Esa es la primera fase del juicio. Ahora hay otra fase del juicio. Se llama el juicio del milenio. La segunda parte del juicio. Miren, leámoslo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Así que aquí vemos un periodo de 1000 años en la cual Satanás está atado en la tierra por un periodo de 1000 años. Es un periodo grande, ¿no? ¿Qué va a ocurrir durante esos 1000 años? Miren lo que dice la Biblia. Versículo 4. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio y se les concedió autoridad para juzgar. ¿Es esta una escena de juicio, sí o no? Claro, pero ¿cuándo ocurre este juicio? Durante los 1000 años, ¿no? El milenio. Y dice, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahora, ¿quiénes son partes de este juicio? ¿Está Dios el Padre? Dios el Padre no se menciona. ¿Están los ángeles? No. ¿Quiénes están en este juicio? Claro, pues, dice, vi las almas de los que habían sido decapitados, los salvos. El pueblo de Dios salvo participa en este juicio. Ellos juzgan. ¿Y quién está con ellos en el juicio? ¿Quién es el juez de este juicio? Es Cristo Jesús. Él es el que está reinando. Así que este juicio es parte del gran juicio, pero es un juicio distinto. Ocurre en el milenio. El Padre no está envuelto, los ángeles no están envueltos. ¿Quiénes están envueltos? Jesús y los salvos. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Y ahora hacemos la pregunta, ¿dónde ocurre ese juicio? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo, porque la Biblia nos dice que Jesús va a llevar a los salvos a la casa del Padre, en Juan capítulo 14, versículo 3. Así que ocurre, ¿dónde? En el cielo. ¿Hay más evidencia que los santos van a juzgar? Claro. Veamos en cuanto al milenio. ¿Cuándo ocurre el milenio? De acuerdo a la Biblia, el milenio comienza con la segunda venida de Cristo. Es un periodo de 1000 años y que termina con el descenso de la ciudad santa al final de los 1000 años. Y durante ese periodo de 1000 años, una de las actividades que el pueblo de Dios va a llevar a cabo es que ellos van a estar juzgando en el cielo, una obra de juicio. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Así que, ¿quiénes son juzgados en este juicio? Los ángeles perdidos. ¿Y quién más? El mundo. ¿Quiénes son el mundo? Los que se pierden, pues. Todos aquellos que nos encontraban en el libro de la vida. Recuerda, el libro de la vida es la llave para ser
salvo durante el juicio. Aquellos que se encuentren escritos finalmente en el juicio, en el libro de la vida, son salvos. Los que no, se pierden. Y los que se pierden, ¿cuándo entran al juicio? Durante el milenio. ¿Quiénes son los que están investigando la evidencia aquí? No, los ángeles ya lo hicieron en el primer juicio. Nosotros, pues, nosotros somos los que investigamos la evidencia y de acuerdo a la evidencia, nosotros damos juicio. Damos juicio hacia el mundo. Así que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, a Satanás y vamos a juzgar a los perdidos. Con razón vamos a pasar 1000 años haciendo una obra de juicio. ¿Se fijan ustedes que el juicio del plan de la redención es una de las partes que ocupa más tiempo? Algunos, ¿sí? Claro, pues. ¿Por qué queremos ver eso? ¿Por qué queremos ver eso? Sí, pero hay una razón más importante. Es porque en el juicio nosotros estamos viendo si Dios realmente es quien Él dice ser. Porque ¿se acuerdan? Cuando se levantó la batalla entre el bien y el mal, Satanás levantó mentiras contra Dios. Él es mentiroso desde el principio. Él acusó a Dios de cosas falsas y eso fue lo que llenó el universo de confusión. ¿Quién es Dios realmente? Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios permitió un periodo de tiempo, alrededor de 6000 años. Y al final de ello, Dios llamaría el juicio. ¿Para qué? Para que su universo inteligente y moral determine quién gobernará sobre ellos. Entonces aquí nosotros, los ángeles ya vieron la evidencia en cuanto a los que se salvan y esta evidencia los ángeles también la vieron, ya vieron toda esa evidencia. ¿Por qué se pierden los que se pierden y por qué se salvan los que se salvan? Y los ángeles llegan a la conclusión que Dios es digno de reinar, lo pueden leer en el libro de Apocalipsis. Cuando termina el juicio investigador, el juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, los ángeles se regocijan de que Dios ha sido vindicado. Los ángeles cantan y adoran a Dios. Hay razón de regocijo en el cielo porque ellos han visto la evidencia y quedan contentos. Ahora Dios puede castigar y Él es digno de castigar. Ahora, ¿quiénes ven la evidencia? Los seres humanos miran la evidencia. Y una de las razones, por supuesto, si Pedrito, que era tan buen miembro de iglesia, de repente lo buscamos en el cielo, lo buscamos y no lo encontramos, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo se pudo perder Pedrito? Entonces, en el juicio vamos a ver la vida de Pedrito y vamos a ver el por qué Pedrito se perdió. Y vamos a darnos cuenta de que él no se perdió porque Dios designó que él se perdiera, sino que él se perdió porque a pesar de todas las oportunidades que Dios le dio para ser salvo, él escogió perderse, de acuerdo a su vida. Así que en esta fase del juicio se juzga a los perdidos. Pero ¿quién más está siendo juzgado? Está siendo juzgado Satanás, están siendo juzgados los malos ángeles, el mundo, los santos son juzgados, pero hay alguien más que está siendo juzgado. Dios está siendo juzgado. Por eso Apocalipsis 14:7 dice, la hora de su juicio ha llegado. El juicio no tan solo nos juzga a nosotros, Dios permite que su creación lo juzgue a Él. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que el Dios del cielo es tan humilde que permite que su creación lo juzgue a Él. Se pone Él en juicio. El juez es juzgado. Qué maravilloso juicio, ¿no les parece? Y ahora viene la última parte del juicio, el juicio ejecutivo. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida.
y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. ¿Es esta una escena de juicio, sí o no? Es una escena de juicio. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en él. ¿Dónde está ocurriendo este juicio? En la tierra. Se fijan que menciona el mar y el Hades, que es el sepulcro. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no, dice el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Así que, ¿cuál es el fin de este juicio? Ejecución. ¿Cierto? Muerte eterna, la destrucción eterna. Miren lo que dice Apocalipsis. Un poquito antes de que ocurra la escena del juicio, el mismo capítulo nos muestra así Satanás haciendo algo increíble. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que aquí vemos que, ¿qué ocurre? Al fin del milenio desciende la ciudad santa. Y en la ciudad santa viene Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vienen los ángeles y vienen los salvos de todas las edades. La ciudad desciende, la ciudad santa desciende, y cuando antes de llegar Jesús resucita a los impíos, a los perdidos. Recuérdate, hay dos muertes. ¿Te fijas que este versículo hablaron de la segunda muerte? Hay dos muertes. Está la primera muerte, que es simplemente un sueño, es la muerte que todos morimos. El Señor Jesús dice que todos los que están en los sepulcros escucharán su voz y saldrán. Unos para resurrección de vida y los otros para resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones. La resurrección de vida ocurre en la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando Él viene, los que murieron en Cristo resucitarán primero, nos dice la Biblia. Amén. Y luego nos dice la Biblia que al fin del milenio ocurre la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque los impíos, ellos tienen que participar en el juicio. Ellos son el único grupo que todavía no ha participado en el juicio. ¿Quiénes han participado en el juicio? Los ángeles, los salvos, pero los impíos no han participado en el juicio. Y antes de ser destruidos, ellos han de ver la evidencia por la cual ellos serán destruidos. Entonces ahora dice que todos los muertos comparecen ante ese trono blanco. ¿Quién está sentado en el trono blanco? Bueno, la Biblia nos dice que el juez que condena no es el Padre, es Cristo Jesús. Jesús es el juez que condena. Y Él está sentado en ese trono blanco que se levanta sobre la ciudad. Se imaginan el cuadro, y alrededor de la ciudad se encuentran los perdidos de todas las edades, como un mar, como la arena del mar, rodean la ciudad. La ciudad queda chiquitita alrededor de ese tremendo océano de gentes. Está Satanás, están los ángeles perdidos, se encuentran todos. Y ellos han venido con el propósito de atacar la ciudad y tomarla por la fuerza. ¡Wow! ¿Y qué ocurre? Entonces, en ese momento, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios tiene maneras de hacer que son increíbles. En la mente de cada uno va a comenzar a desplegarse el plan de la redención, la evidencia, la comparación de los dos reinos. Todos van a ver su vida. ¿Cuántas veces Dios los llamó al arrepentimiento? Dios les ofreció la salvación. ¿Cómo Dios los llenó de felicidad? ¿Cómo Dios les dio paz? Les dio seguridad. ¿Cómo Dios los amó? ¿Cuántas veces Él les ofreció la salvación? ¿Cómo murió Cristo? La obra de los ángeles, del Espíritu Santo. Todo se va a ver. Todo y cada uno de ellos van a ver su
parte que jugaron en el plan de la redención. Ahí va a estar Hitler, ahí van a estar los peores enemigos de la verdad, los papas y los sacerdotes que han perseguido y matado a miles, violados a niños, las iglesias que han hecho tremendas cosas, pastores mentirosos, van a estar ahí y van a ver y lo van a encontrar todo. Van a estar los grandes guerreros, hombres, mujeres que se dieron al placer, a la vida, quisieron complacerse a ellos mismos, vivir la vida que ellos querían sin Dios. Ahí van a estar todos. Y todos van a ver la evidencia de ambos lados. Satanás y Cristo. Y ¿cuánto tiempo va a pasar en ese juicio? Va a ser un largo tiempo, ¿no les parece? ¿Y qué ocurre luego? Dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, que al fin de todas las cosas, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios. Así que va a llegar el momento cuando se va a acabar la investigación de la evidencia. Incluso Satanás, sus ángeles y los perdidos, los ángeles de Dios y los salvos, se van a postrar ante Cristo Jesús y van a declarar que Él, solo Él, es digno de reinar y que no hay lugar para el pecado, ni la maldad, ni un reino de egoísmo, y que la destrucción de Satanás y sus ángeles y de todos los que se pierden no es un acto despótico de Dios, sino que es Dios simplemente dándoles lo que ellos han escogido. Ellos en su libertad escogieron perderse, por lo tanto merecen la muerte eterna. En el reino de Dios, en el universo, tan solo hay lugar para un reino. No pueden gobernar dos reinos que están en total oposición, que traen infelicidad y guerra y muerte. Tiene que gobernar un solo reino y por lo tanto el reino de Satanás puede ahora ser destruido. Lo que Dios no podía hacer al principio porque el universo no entendía, ahora lo puede hacer porque su universo fiel le da plena autoridad a Dios para que destruya. Va a ser un momento triste, muy triste para Dios y muy triste para todos nosotros. ¿Por qué? Dice que luego que viene la destrucción, Dios recrea todas las cosas y luego Dios limpia de la cara de nosotros con su mano las lágrimas de todos. Va a ser muy triste ver la destrucción de ángeles que pudieron haber vivido eternamente, de seres humanos que podrían haber vivido y ser salvos para siempre. Y sobre todas las cosas van a ser nuestros seres queridos, algunos de ellos, tristemente, amigos, personas cercanas, que nosotros trabajamos para traerlos a Cristo y lo rechazaron todo. Pero para Dios va a ser lo más doloroso porque todos ellos son sus propios hijos. Él los creó. Así que va a haber mucho llanto cuando venga y se tenga que cerrar el plan de la redención y se acabe todo para recrear un mundo y un universo nuevo, para que no haya más dolor ni muerte, y de esas cosas nunca más nos recordaremos. Lloraremos mucho con Dios, Dios también llorará, pero va a llegar el momento que al limpiar las lágrimas, dice la Biblia, no va a haber más memoria de lo pasado y entraremos en una vida eterna que nunca más se acabará. Gozaremos por siempre en un mundo donde no habrá ya más llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte. Un mundo donde Dios mismo va a ser el gran soberano. Pero querido amigo, querida amiga, tú tienes que hoy decidir en qué parte te pones. Dios no puede forzarte. Pero cuando venga la hora de los que dije y termine el juicio, todos nosotros habremos escogido y estaremos en el grupo donde escogimos. Todos nosotros vamos a recibir lo que nuestras obras merecen. Dios simplemente te va a dar lo que tú has escogido. Así que esta vida es solemne, ¿no te parece? Los días que vivimos no han de ser desperdiciados. No vivimos aquí simplemente para pasarla bien y disfrutar un día y el otro, bueno, y después nos morimos y nos fuimos. No, queridos amigos, viene la hora en que hemos de comparecer ante el Padre.
a dar cuentas por nuestras obras. Hay una vida eterna que ganar y una muerte eterna que rehuir. ¿No te parece que vale la pena entonces pensar cómo vivimos nuestra vida diariamente? ¿No parece que hemos de escoger cuidadosamente cada día el vivir con Jesús? Asegurarnos que estamos listos para cuando mi nombre pase ante el juicio de los cielos. Y esto no es futuro, esto ya comenzó. Nosotros vivimos en la hora más solemne de la historia de este mundo, en el juicio. Así que hagamos un resumen del cronograma del juicio, las 3 fases del juicio. El juicio comienza en el año 1844 con el juicio previo al advenimiento. Esto ocurre durante el tiempo del fin y termina en un poco antes de la segunda venida de Jesús. La segunda fase del juicio comienza la segunda venida de Cristo cuando los santos llegan al cielo, dura por 1000 años durante el milenio, el juicio del milenio. Aquí Dios el Padre juzga, los ángeles hacen la investigación, Jesús se presenta ante el Padre como nuestro abogado. Alabado sea Dios que tenemos abogado. Amén. Aquí Jesús es el juez, los santos investigan la investigación, investigan la información, la evidencia. Al descenso de la ciudad, los impíos son resucitados y entonces ocurre el juicio ejecutivo. Y aquí en esta parte, los impíos investigan la información. Pero ¿quién está presente en este juicio? Jesús es el juez, el Padre está presente, los ángeles están presentes, los santos están presentes, los impíos están presentes, Satanás y sus ángeles están presentes. Todo el universo participa de ese juicio. ¿Y cómo termina ese juicio? El universo entero, todo, tanto el universo salvo como el universo perdido, el universo leal que nunca cayó, todos se postran ante Cristo y declaran de que Dios es digno de reinar. Amén. Así que nosotros sabemos el fin de la historia, pues. Y si sabemos el fin de la historia, ¿no creen ustedes que vale la pena que nos preparemos entonces? ¿Cómo debiéramos vivir nosotros nuestra vida para enfrentar nuestro juicio? Hagámoslo rapidito. Primera de Juan 4:17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Desea Dios que tengamos confianza en el día del juicio, sí o no? Sí, pero para tener confianza en el día del juicio, el amor, que es la ley de Dios, esa ley de amor maravillosa, ha de perfeccionarse en nosotros. Nosotros debemos reflejar ese carácter maravilloso de Dios. Y debemos ser como Jesús. Debemos ser como Él. El Señor desea hacer tal obra en sus hijos que viven durante la hora del juicio para que ellos reflejen al mundo la realidad del Evangelio, un carácter maravilloso, una vida vivida en la imagen de Jesús, una vida de obediencia a Dios por amor. Así que Dios desea que vivamos con confianza, pero esa confianza no está basada en ti, esa confianza está basada en tu entrega total a Cristo Jesús. Has de vivir con Él para que Él produzca en ti aquellas obras maravillosas que testifican que tú eres digno de vivir en el cielo. Segundo, Apocalipsis 20:15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. ¿A dónde tiene que estar tu nombre escrito? En el lago de la vida. ¿Cómo haces que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Lo vamos a ver mañana, pero rápidamente Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué debo hacer yo para estar en el reino de Dios? Debo nacer nuevamente. Mañana vamos a hablar de eso. Juan 3:5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es una doble experiencia. Hay que nacer del agua, que es bautismo, y del espíritu, que es la experiencia de la conversión del nuevo nacimiento. Así que el Señor desea que confrontes tu juicio con confianza. Para eso la ley de amor tiene que estar escrita en tu corazón y debes vivir como Jesús. Pero no puedes hacer eso si no naces de nuevo. Tu nombre tiene que primero estar escrito en el libro de la vida. Tú le debes pertenecer a Cristo Jesús. Amén.
Así que una vez que naces de nuevo, no se acaba la vida cristiana, ahí comienza. El propósito de la vida cristiana es de vivir nuestros días con Jesús para llegar a ser como Él, para que reflejemos su amor, su maravilla. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Se fijan que el llamado del juicio demanda que el mundo le dé temor a Dios, gloria a Dios y que adoremos a Dios. En otras palabras, para confrontar el juicio, el yo ha de morir, hemos de morir a nosotros mismos y nuestra vida ha de ser vivida para gloria y honra y obediencia de Dios. Vivimos en un mundo que es altamente, profundamente egoísta. Todo lo que el mundo hace es para la satisfacción del yo, ¿cierto? Para la exaltación del yo, para vivir para mí, para complacerme a mí, hacer mi voluntad, mis planes, mis deseos. El juicio, entonces dice, no, no, no. Para que estés listo para el juicio, Cristo ha de ser el centro de tu vida. Dios ha de ser exaltado en tu vida. Olvídate de ti y vive tu vida para Dios. Aprende a temerle, que es obediencia a Dios. Vive tu vida para darle gloria a Él, para que otros alaben a Dios por ti. Y luego dedica tu vida a adorar a Dios, que es una sumisión total a la voluntad divina. Así que el Señor nos dice, hijo mío, hemos llegado a la última hora de la historia de este mundo. El juicio ha comenzado. El juicio lo trae todo a su fin. No nos queda mucho, queridos amigos. Ya el juicio va por más de 160 años que comenzó. Más de 180 años casi. Así que queda poco para que se acabe. Ya vemos lo que está ocurriendo alrededor del mundo y nos indica que muy pronto el juicio de los vivos va a comenzar. El juicio del pueblo de Dios comenzó con los muertos, Adán. Cuando se acabe el juicio de los que han muerto en Cristo Jesús, comienza el juicio de los vivos que están en Cristo Jesús. Eso eres tú y yo. Un día de estos, mi nombre, tu nombre, va a aparecer ante Dios. Y Dios desea, anhela, que cuando ese día venga, tú tengas plena confianza. ¿Dónde se encuentra esa confianza? No en ti, se encuentra en Cristo Jesús. Has de nacer de nuevo, has de entregarle tu vida a Jesús para que Él haga un milagro total en tu vida, de una transformación completa, implante la ley del amor en tu corazón para que seas obediente y la imagen de Jesús te refleje en tu vida. Y tú no vivas para ti, sino que vivas ¿para quién? Para Dios. Para que Dios sea exaltado en tu vida, le aprendas a obedecer bajo todas las circunstancias. Ser obediente en todo porque lo amas y tu vida sea una vida de obras tales que lleve a otros a decir, alabado sea Dios por este cristiano, que es un verdadero cristiano, y una vida, el adorar a Dios de total sumisión a la voluntad de Dios. Total sumisión. Hay una muerte absoluta al yo. Esa es la preparación necesaria para el juicio. Esa es la preparación que hemos de tener ahora, para que cuando tú y yo comparezcamos ante el juicio, lo hagamos con una sonrisa, sabiendo, Cristo es mi abogado y Él me va a representar. Amén. En el libro de Apocalipsis a Jesús se lo llama el testigo fiel. Él testifica, pero Él no puede mentir por ti. Pero si tú le has entregado tu vida y vives con Él, cuando tu nombre comparezca ante el juicio, ¿quién comparece por ti? Jesús. Y le dice, Padre, Padre, mírale, todos sus pecados han sido confesados, Padre. Están todos cubiertos por mi sangre, Padre. Míralo, en todas las batallas de la vida, Él ha sido atraído a mí. Y mira cuán lindo se parece a mí, Padre. Mi justicia lo cubre, Padre. Él es mi hijo, yo soy su Padre. Te pido que lo salves. Y vas a ser salvo, porque has vivido tu vida con Jesús. Ese es el secreto de estar listos para el juicio. Así que en esta noche me gustaría llamarte a que pienses tu vida como cristiano y te hagas la pregunta, si esta noche mi nombre compareciese en el juicio, ¿qué ocurriría? Oremos. Padre eterno, al terminar nuestro tiempo juntos,
Queremos venir a ti porque el llamado que nos estás haciendo es solemne. Nos llamamos cristianos, hijos tuyos, Señor. Pero tú deseas que te reflejemos. Deseas que tu amor esté profundamente arraigado en nuestro corazón para que te obedezcamos, te amemos, te temamos y vivamos una vida tal que otros te alaben y amen a Jesús al ver que el cristianismo verdadero es maravilloso. Y Señor, tú nos estás llamando a una entrega total, en la cual, Señor, el yo sea sacrificado a los pies de Cristo para que Jesús viva y tu voluntad sea hecha en nosotros. Oh Señor, escribe nuestro libro en el nombre en el libro de la vida y que, Señor, en la vida de Jesús se pueda calcar en nosotros. Y así, Señor, Él sea glorificado por nosotros. Bendícenos, Padre. Haz que esta noche al caminar a casa, al manejar, que estos pensamientos no nos suelten, Padre, porque tú nos estás llamando muy pronto. Nuestro nombre comparecerá ante ti, Señor. Y queremos de todo corazón que Cristo Jesús nos represente y Él levante sus manos y ofrezca su sangre y Él, Señor, abogue en nuestro favor. Por favor, papito, prepáranos para ese momento que estemos listos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana vamos a ver el tema nacido dos veces. Así que les voy a contar la historia de un bebé que literalmente nació dos veces. Me gustaría que estuvieran aquí mañana. Los amigos que se encuentran de Zoom, nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga y que tengamos una buena noche pensando en las cosas que estudiamos. Que el Señor los bendiga.